Hola, mi nombre es Liz Bernández y hoy quiero hablarles cómo pasé de Sexo de Salud a Liz Bernández en la cuenta de Instagram y en mi página web. Muchos seguidores saben que yo tenía una cuenta que ya alcanzaba los 300.000 seguidores, que se llamaba Sexo de Salud, una cuenta que inicié a finales del 2013 y que mantuve durante el 2014 hasta prácticamente el 2020, ¿no? Y se preguntarán por qué cambié el nombre y también por qué cambié de hablar de esos temas sexológicos, que eran los temas que hablaba por este canal, ¿no? Y hablaba de muchos temas sexológicos y eróticos que desde hace más de 3 4 años ya no toco. Bien, y cuando me formé en sexología, pues yo quería hablar mucho de la sexualidad y hablaba mucho desde el aspecto erótico, ¿no? Sobre cómo la mujer podía potenciar y maximizar su placer dentro de la intimidad, ¿no? Y obviamente tocaba temas relacionados al sexo explícitamente, a la estimulación, a la masturbación, a buscar los orgasmos vaginales, a todo lo que era con el crecimiento erótico, baile erótico, masaje erótico, acceder a otras prácticas sexuales. Eh, y daba esos cursos y realmente llegué a ser muy conocida en mi país, en Venezuela, hasta llegar a la pantalla, hasta llegar a la televisión y estar en una sección que se llama Pregúntale a las que sabe. Iba todos los jueves a Caracas a grabar para el canal, a esta sección de un programa que se llama Portadas. No sé si todavía existe o todavía se presenta, ¿no?, en este canal. Y era invitada en todos los canales del país, Televen, Globovisión, a hablar de temas de sexualidad. Todos los programas, por supuesto, eran después de las 10 de la noche por el tema, por lo que se tocaba. Mi cuenta era prácticamente un culto al placer, al hedonismo, y realmente así lo tuve y fue bastante fructífero en cuanto a tener conocimiento, a darme a conocer económicamente, pero desde el 2019-20 comencé a tener resistencia, un poco de resistencia hacia estos talleres de creatividad erótica y de los juguetes sexuales, la promoción de todo este tipo de cosas. Pero no sé, algo se movía dentro de mí a dejar de hacerlo, pero obviamente era mi profesión, trabajaba y ganaba dinero por ello, entonces es muy difícil dejar de hacer algo que te sostiene económicamente. Entonces, hubo un punto donde realmente siento que escuché claramente, porque hoy día me doy cuenta que el Señor, que Dios me había estado buscando, me había estado tocando la puerta, ¿no? Pero no lo veía. De hecho, me di cuenta que ya me había estado llamando a cambiar la temática quizás o a revisar otras cosas que no había, de la cual no hablaba o no planteaba. Y en el 2020, para la pandemia, en el 2020, realmente puedo decir que el llamado fue muy contundente. Yo sentí que Dios me llamaba, que me invitaba a que asistiera a una misa. Y si me preguntan que si fue una voz audible, no lo fue. Pero fue la lectura de un cartel en la calle, o sea, en la autopista, en la carretera, y un sentimiento, una voz muy fuerte en mi interior que sí la puedo decir que la oí. No he vuelto a tener esa sensación de llamado, de que Dios me hablara. Bueno, en las carreteras siempre ponen ese letrero que dice Jesús te ama o Jesús te espera. Bueno, yo recuerdo que en el 2020 yo estaba
viajando con, para ese entonces, mi novio, mi esposo actualmente, y yo veo ese cartel y sentí esa voz en mi corazón, pero fue una invitación de que fuera a misa, de verdad. Y yo le manifesté esa sensación a mi novio para ese entonces, a mi esposo, y le dije, oye, le dije a sí mismo, le digo, siento que Dios me llama, siento que Dios me está llamando. Pero, pues bueno, disfrutamos nuestro viaje y la confirmación de eso fue que entré a un supermercado, a un Publix, y ustedes saben que los supermercados tienen como un estante donde venden libritos y muchos de esos libritos son pues cristianos, y en ese entonces pues yo iba por el pasillo y estaba como que ese stand atravesado, y lo primero que veo es Santa Biblia. Estaba en español, era una Biblia, y a mí me impactó tanto que dije, wow, la voy a comprar. Pero obviamente me compré lo que había entrado a comprar, y luego pues salí sin la Biblia. Pero me quedó ese sentimiento de que oh, no compré la Biblia. Y comencé a asistir a, pues bueno, inmediatamente le dije a mi esposo y le dije, oye, creo que Jesús me está llamando y voy a ir a misa. Como era la época de pandemia, las iglesias católicas estaban cerradas y un amigo me invitó a su iglesia. Es una iglesia de luterana, pero como esta iglesia tenía una estructura litúrgica, el primer día que fui me llamó mucho la atención y me quedé porque sentía que Dios me estaba llamando y quería decirme algo, o quería instruirme, quería corregirme, quería decirme, Liz, este no es el camino, este es el camino. Quería mostrarme algo. Y cuando yo llegué a esa iglesia, lo primero que me regalaron fue un libro que se llama La Historia, de, no recuerdo ahorita, pero es un libro que se llama La Historia, que cuenta la Biblia cronológicamente, es un resumen teológico de la Biblia, pero cronológicamente. Pues me regalaron ese libro, me regalaron una taza de café, y pues yo me traje ese libro a casa y comencé a ir los domingos a esa iglesia luterana. Allí permanecí por casi por 2 años y medio, ¿no? Como 2 años, 3 años. Porque desde el 2020 hasta el 2023. Yo durante 3 años fui domingo tras domingo conociendo la Biblia, la palabra de Dios, tanto el Viejo y el Nuevo Testamento. Entré al grupo de estudio de Biblia, fui comenzando a tener una sed de conocimientos, ¿no? Y me gustaba mucho, y hasta un punto de que dije, pues este libro que me regalaron lo voy a leer. Y ese libro despertó en mí la necesidad inmensa de leer la Biblia. Yo soy buena lectora, entonces bueno, yo lo primero que hice fue leí este libro, La Historia. Luego pues dije, pues bueno, voy a leer la Biblia libro por libro. Sé que no lo voy a entender, pero no sé, por gracia de Dios, porque el Espíritu Santo trabaja de forma misteriosa, pues yo comencé a leer libro por libro como una ronda, pues libro por libro, pues la Biblia es una biblioteca, ¿verdad?, de libros. Entonces empecé, bueno, él decía, yo escuchaba que el pastor decía, léanse el libro de Santiago, y yo leía toda la carta de Santiago. Léanse el Evangelio de Lucas, y yo me leía todo el Evangelio de Lucas. Y entonces me hice un plan para leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Empecé por el Nuevo Testamento y leí todos los libros del Nuevo Testamento. Algunas cosas me revelaban, me confrontaban, otras no las entendía para nada, pero otras me confrontaban, me hablaban. Yo sentía que me hablaba Dios directamente a mí. O sea, no era que yo estaba leyendo un libro, era un libro que me estaba leyendo a mí, y que me corregía, me instruía, me daba consejos. Y así fue que leí todo leí
la primera vez todos los libros del Nuevo Testamento y luego pues me fui al Viejo Testamento. Bueno, durante un año yo leí como lectora, libro por libro, la Biblia. Entonces leí como que la primera ronda. Entonces el segundo año dije, ya va, yo necesito un plan. Porque esto no es un libro cualquiera, esto no es un libro que tú lees y ya. Esto es un libro que realmente tiene vida propia, porque ese libro comenzó a confrontarme, comenzó a mostrarme mi vida, mis pecados, mis acciones, pero no me juzgaba, sino que lo hacía de una forma amorosa. O sea, esa es una sensación muy extraña, porque era una corrección amorosa, era una confrontación amorosa. Y yo la segunda vez dije, ahora lo voy a hacer con un diario. O sea, yo voy a orar, yo voy a leer pasaje por pasajes y, y voy a hacer un diario. Y así hice como que la segunda ronda de lectura completa de la Biblia. Y así fui llenándome, ¿no? Y aparte, todo lo que fuera de instrucción en cuanto a estudio bíblico me interesaba mucho y participaba de los talleres que daba esta iglesia. Pero empecé a sentir que me hacía falta algo. Empecé a sentir que había algo que, no sé, que no me encajaba. Y ellos mencionaban un poco que la doctrina de ellos era una doctrina sana, que era una doctrina pura. Y que la doctrina de la Iglesia Católica era una doctrina un poco contaminada. Y yo decía, la verdad es que yo culturalmente soy católica porque me bauticé, hice mi comunión, mi confirmación, siempre fui a misas católicas, siempre iba a la iglesia en mis momentos de oración, de desesperación, siempre he creído Sí he creído, por ejemplo, en devociones como el Divino Niño. Para mí, toda mi carrera de Derecho, yo digo que el Divino Niño me ayudaba mucho porque yo iba a la Catedral de Maracay y oraba frente a una figura del Divino Niño. Eh, Siempre he estado en conexión con la iglesia. De hecho, en momentos de mi vida hasta hacía talleres en la iglesia católica, pero realmente no conocía la doctrina, no conocía lo que hacía, pues no comprendía absolutamente nada. Yo pienso que tenía los ojos realmente vendados, por así decirlo, hasta que pues sentía que aquí me hacía falta algo, que esto de la Biblia, pues sí, la Biblia, pero la Biblia no se hizo sola. O sea, la Biblia la hizo la Iglesia Católica. La Biblia, quien hizo la compilación de estos libros, quien le dio esa autoridad fue la Iglesia Católica. Entonces empecé como a querer estudiar el inicio del cristianismo y de dónde venía la Biblia, porque Jesús no se fue y dijo, aquí tienen la Biblia. No, pues eso fue una tarea de la Iglesia Católica. Y entonces comencé a buscar, a investigar, a ver videos y pues veía videos de sacerdotes, de muchos clases que están en YouTube de introducción a la Biblia, de cómo se formó primero la Biblia, porque si yo estoy creyendo en este libro y estoy viendo su poder, yo también tengo que saber su origen. Y ahí pues vi cómo los judíos pues fueron compilando e hicieron el Antiguo Testamento y cómo los cristianos que creen en Jesús pues compilaron el Nuevo Testamento. O sea, no fue algo de la noche a la mañana, fueron casi 400 años, o sea, y bueno, ¿quién tenía esa autoridad de decir este libro sí, este libro no? Pues porque son libros canónicos, porque estos evangelios sí, o sea, entonces empecé a sentir esa curiosidad, más allá del libro, pues de dónde viene su estructura y origen. Y ahí pues empecé a investigar un poco la Iglesia Católica. Dije, pues mira, yo no conozco esto y aquí me está faltando algo. Yo decía, bueno, si la doctrina de la Iglesia Católica está envenenada, pues esta está mutilada, porque aquí me falta tradición, aquí me falta magisterio,
aquí me faltan muchas cosas. Entonces, o estoy con algo mutilado o estoy con algo envenenado. Y pues comencé a ver, buscando estos estudios, comencé a ver videos y me empezaron a salir videos de testimonio de personas que hacían un retiro llamado Emaús y que les había cambiado la vida. Y yo me empecé vi como más de 20 testimonios. Por eso estoy de acuerdo de que las personas graben sus testimonios en YouTube, porque yo fui a un retiro de Emaús, nadie de mi familia me invitó, ningún amigo me habló de Emaús. Como yo trabajo mucho en las redes sociales, pues fui viendo videos en YouTube que yo vi tantos testimonios que yo dije, esto debe tener algo, esto debe tener algo, porque eran testimonios impresionantes y me entró una curiosidad, se sembró esa curiosidad en mi corazón que yo empecé a investigar por internet y en la página de la arquidiócesis pues decían los retiros de Emaús que habían en toda Miami. Y le dije a mi esposo, mira, yo voy a ir a este retiro es católico y yo quiero ir a este retiro porque a mí me está haciendo falta algo, algo me está faltando. Y yo voy a ir a este retiro católico y pues bueno, ya allí decidiré si realmente pues debo volver a la iglesia católica y este es el camino realmente. Y pues así hice, revisé en la página, encontré el próximo retiro que había, pues descubrí que el próximo retiro era en abril y yo dije pues a este me voy a inscribir y me inscribí así. No sabía que era un retiro muy famoso, no sabía que era un retiro donde se hacían listas de esperas, no sabía nada, yo simplemente metí en internet buscándola y el próximo que había, pues dije, voy a ir. Allí me encontré, fui buscando algo, entré por curiosidad, fui buscando algo porque realmente no tenía problemas, estaba bien en mi matrimonio, estaba bien en mi fe, aunque me faltaba algo, sentía que sí, tengo una relación con Dios. Nada de salud, pues fui por curiosidad. Y allí dentro, el primer día, pues nada excepcional. El segundo día, pues comencé a sentir cosas, pero más que sentir, era como que sentía que capas y capas y capas se me iban quitando de los ojos y estaba entendiendo cosas y se me estaban revelando cosas que yo decía, pues no puede ser, y yo no sabía esto, y yo no sabía aquello, y yo imagínate, tenía 30 y algo de años, a 38 tal vez, y yo no sabía que existía el Santísimo, que se expone en las iglesias, la hostia consagrada donde está la presencia real, viva del Señor. Yo no sabía eso, y supuestamente era católica, y, o sea, y no conocía eso, y decía, está expuesto al Santísimo, y yo, pues, ¿qué es eso? Yo veía como que te puedes confesar, puedes comulgar o no sé qué, o sea, y fue toda una revolución en mi mente, ¿no? Y yo decía, pues yo no conocía nada de esto de la iglesia católica, pero al principio dije, la iglesia no me formó, y después me di cuenta que es que yo no busqué formarme, que la misa no es una formación, que realmente cuando salí del taller, cuando salí del retiro, le dije a mi esposo, tienes que hacerlo. Y mi esposo, como los dos íbamos a la otra iglesia, me dijo, no creo que, yo me siento muy bien en esta iglesia, no creo que regrese. Y yo le dije, no, es que ve, hazlo. Y cuando mi esposo lo hizo, pues fue lo mismo, fue una revolución de sus creencias y una ordenación también de esas creencias. Y allí juntos pues decidimos volver a la iglesia católica. Y ahí dije, pues ya va, no me va a pasar lo que me pasó la primera vez. Ahora yo voy a conocer mi iglesia, yo voy a conocer mi doctrina. ¿Cómo que la iglesia no me formó? ¿Será que yo no leía las carteleras? Y comencé a inscribirme en todo. Yo veía curso de Cristología. La iglesia Guadalupe Ofrece, lo hice. Curso de la moral de la iglesia, lo hice. Curso de introducción a la Biblia, lo hice. Curso de Mariología, ya va, lo de la Virgen, lo hice el curso para conocer realmente la devoción correcta a la Virgen María. Entonces, había una escuela de ministerio que duraba 2 años y que daba cada uno de estos módulos y yo lo hice completo para conocer un poco por encima
la iglesia, ¿no? Lo que es la doctrina. Compré el catecismo de la Iglesia Católica, me hice un taller de oración y vida que transformó mi vida. Y entonces, más allá de Maús, pues me fui mar adentro. No me quedé en la comunidad de Maús y me fui mar adentro a formarme y a conocer la teología del cuerpo y ahí fue mi mente como procesando toda esta información que me dejó paralizada profesionalmente. Aunque ya yo había dejado de crear todo este contenido erótico, dije, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me meto? Todo lo que yo dije públicamente en las redes, todo lo que yo hice, todo lo que yo mostré, todo lo que mis seguidores saben. O sea, ¿qué hice? ¿Qué hago? Y me quedé paralizada profesionalmente por bastante tiempo. No sabía cómo ordenar profesionalmente, pero dije, bueno, voy a empezar por ordenarme yo, luego por ordenar mi matrimonio, luego por ordenar mi hogar, y decía, ¿qué he hecho? He tratado de darle todo a mi hijo, pero no le he dado lo más importante, no le he dado a conocer a Jesús, no le he transmitido la fe, aunque mi hijo había estudiado en un colegio católico, había hecho su comunión, pero todo como un checklist, como algo social, como algo cultural. Y allí fue donde comencé poco a poco y todavía a practicar mi fe, a practicar la fe católica, a instruirme, primero a instruirme, a conocerla, pero sé que el Espíritu Santo es quien abrió mi entendimiento para yo comprender todo esto. Y así pues entré a la iglesia y puse a Jesús y a Dios y al Espíritu Santo en el centro de mi vida. Ahora todo gira alrededor de él, mi matrimonio, mi trabajo, mi hijo, todo lo que hago. Me pregunto si es la voluntad de Dios o qué haría Jesús en mi lugar. Entonces lo he entronizado en mi vida y no ha sido fácil. No ha sido un camino fácil porque ha traído especialmente a nivel profesional. Muchos me decían, pero ¿qué tiene que ver tu fe con tu profesión? Busqué dirección espiritual, sentí un poco vacío. No sabía cómo reordenar mi profesión, ahora de qué hablar, cómo replantear la sexualidad, el matrimonio, el divorcio, todo, o sea, y estuve paralizada por bastante tiempo, hasta que un sacerdote me dijo, pues mira Liz, todos nos equivocamos y tienes una profesión muy bonita, eres sexóloga, eres terapeuta de pareja, así que pues nada, puedes reparar. O sea, no todo está perdido, puedes reparar. Ahora háblale a esas parejas que tienen fe, háblale a esas parejas que creen en Dios, háblale a esas parejas que hay una nueva, o sea, que no es que hay una nueva forma, sino que hay una forma de vivir la sexualidad muy distinta a la que plantea el mundo, que fue lo que tú estudiaste o lo que tuviste. Pero eso no es fácil. Yo le decía, eso no es fácil. Y aunque él me consoló con esas palabras, pues aún la parálisis estaba dentro de mí. Y pues muchas compañeras, o es que tú no tienes que hablar de tu fe con tu profesión, es que la gente entonces piensa que tú estás loca, que te volviste loca, o que ahora sí, lo que dicen de todos los cristianos y los católicos, todos somos cristianos, es que pues ahora sí, después que acabaste el mundo, ahora eres pues la santa de las relaciones de pareja, la santa Liz. Y la verdad es que no, la verdad es que no pretendo eso, no pretendo hablar por la iglesia, no pretendo, de hecho empecé como con ese afán, ay, ¿será que me hago una maestría en teología? Pero la verdad el Señor me reveló que yo no necesito ser teóloga, que necesito primero conocerlo a Él, tener una buena relación con Él, y que lo que tengo es suficiente, o sea, mi testimonio, trabajar poco a poco, no necesito rescatar o renovar 1000 parejas, para Él es suficiente una hecha con amor, desde mi profesión, desde mi vocación, desde lo que Él me ha llamado, desde la obediencia y así, o sea, no necesito llegar a miles de personas, basta con que ayude a una persona a entender su matrimonio o a entender su sexualidad. Entonces eso también
me bajó mucho esa búsqueda de fama, de visibilidad, y comencé también a esconderme, o sea, a como que invisibilizarme, a no, como San José, a estar detrás de la historia, ¿no? Pero a estar detrás de la historia, pero accionando, ¿no? Y haciendo pequeñas cosas, pero con amor, y ya no buscando esas grandiosidades en redes, en talleres, en conferencias, esas cosas que, pues, por las que soñé y trabajé y quería construir y desarrollar aquí en Estados Unidos, en Miami. Se abrían muchas oportunidades. Pues ha tocado el conocer a Jesús, el conocer a Dios, el querer seguir su camino, porque me ha dado paz, porque me ha dado sentido. Entonces, porque creo en sus promesas, porque creo en la vida eterna. No necesito que me prometan nada en esta vida, porque la promesa mayor ya la tengo, y es de una vida eterna, de una vida sin dolor, de una vida de amor infinito, contemplándolo solo a Él. Entonces eso me basta, esa promesa me basta, ¿no? Entonces ya he buscado como una vida más, buscando más agradarle a Él, pero sin embargo pues hay un trabajo que tengo que hacer, pues hacer reflexiones, pues hacer mis asesorías, pues dictar talleres, pero ya no desde las cosas grandes. Y no es porque Dios no pueda maximizar mis sueños, yo no los tengo por qué minimizar, ni tampoco es por una falsa humildad, es porque simplemente hago lo que tengo que hacer. Si ha de ser grande, será grande, me esfuerce o no me esfuerce, porque entendí que para Dios no existe la ley de esfuerzo y recompensa. Esa es una ley humana, que mientras más te esfuerzas, pues vas a alcanzar. A veces podemos esforzarnos mucho por querer entrar en comunión con Dios, o entrar en una oración de contemplación, pero al final es un don, es una gracia de Él. Es todo es gracia, todo es un regalo de Dios. Entonces comencé a bajar, tuve que aterrizar mis sueños profesionales, tuve que tener muchas conversaciones de confrontación en mi cabeza, tuve que leer mucho, orar mucho, unas que otras conversaciones espirituales con sacerdotes, para poder estar hoy aquí y decir, pues mira, sí, voy a abrir un canal de YouTube, voy a hacer conversaciones, voy a hacer reflexiones, voy a hablar de las relaciones de pareja, voy a hablar sobre la sexualidad desde un punto de vista más sano realmente, o bajo el diseño, la cosmovisión de Dios. Voy a hablar un poco de mi fe, de mi historia, de mi testimonio, y voy a hacer lo que me toca a mí hacer, y lo demás se lo dejamos a Él, porque solo Él es quien tiene el poder, ¿verdad? Para transformar, para expandir, para lo que Él quiera. Entonces, sin grandes expectativas, he abierto el canal nuevamente, pero no podía empezar a publicar videos sin antes explicarles por qué murió Sexo es Salud, y por qué ahora nace Liz Hernández desde mi identidad humana. Ya no tanto, no van a ser videos como desde mis estudios, de la maestría, desde mi especialidad, quiero hacerlo mucho más cercano, sin teorías, sin complicaciones, desde un lenguaje sencillo, donde simplemente sientan que le habla una amiga, esa que se sienta al lado tuyo en el banco de la iglesia y no te dice, déjame ayudarte porque yo soy sexóloga, tienes problema con tu pareja, o sea, no, sino que una persona que simplemente escucha, entiende tu fe y simplemente puede darte una palabra de sabiduría o una estrategia o una herramienta que pueda ayudarte. Desde esa postura pienso presentarme en mis videos de YouTube. Así que quería, pues obviamente, empezar con este video, y aquí les dejo un poco cómo se transformó mi historia de Sexo Salud a Liz Hernández, pero obviamente esta transformación fue a través de un camino de fe, y hoy quería compartirlo con ustedes.